grupo 8, que es Michelle Méndez y su servidora Eiden Delgadillo. La siguiente, por favor. Ok, el día de hoy tenemos como objetivos establecer los parámetros necesarios para definir la enfermedad renal crónica, compilar los datos epidemiológicos más recientes, conocer las causas más frecuentes de esta enfermedad, enunciar los estadios que tiene esta patología, explicar su fisiopatología, identificar el cuadro clínico de las patologías que derivan de la enfermedad renal crónica y conocer su diagnóstico y tratamiento, así como de las comorbilidades que se derivan de ella. Bueno, entonces vamos a iniciar por definir lo que es la enfermedad renal crónica. Esta se va a definir como la presencia por más de 3 meses de alteraciones estructurales o funcionales del riñón. Por lo tanto, vamos a tener ciertos indicadores de lesión renal en donde se van a incluir alteraciones de estudios de laboratorio, como son la elevación de la creatinina sérica, la proteinuria o la hematuria glomerular, así como alteraciones en estudio de imagen, como el riñón poliquístico, y también alteraciones que se puedan encontrar en el estudio de biopsia, como la glomerulopatía crónica. El otro criterio es una filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto, esto por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal, y pues ambos criterios van a ser independientes del otro. Ok, en cuanto a la epidemiología, ¿le puedes cambiar, por favor, de diapo? Vamos a tener datos del 2009 y del 2017. Para el 2009 se estimaba una incidencia de pacientes con insuficiencia renal crónica de 377 casos por cada millón de habitantes. Y para el 2017 ya se reportaba una prevalencia del 12,2% y además 51,4 muertes por cada 100,000 habitantes en México. Entonces sí aumentó de manera significativa. Y las causas de insuficiencia renal crónica fueron principalmente diabetes mellitus con un 48,5%, la hipertensión arterial con un 19%, glomerulopatías crónicas con un 12,7% y otras patologías distribuidas en un 19,8%. Es importante mencionar que en nuestro país abunda este tipo de comorbilidades como la diabetes y la hipertensión, entonces es por eso la importancia de llevar un buen manejo, un buen control para no tener que llegar a estos casos ya donde también se afectan, por ejemplo, los riñones o cualquier otro órgano. Y pues bueno, la principal causa de morbilidad en los pacientes que ya estaban en un estadio con diálisis peritoneal fue la peritonitis y en aquellos pacientes que estaban con hemodiálisis la principal causa de morbilidad fue el síndrome anémico y también infección del acceso vascular. Vamos a continuar ahora hablando de los factores de riesgo. Aquí se dice que existen factores de riesgo que van a ser de inicio, desarrollo de la enfermedad renal y también factores que van a ser de progresión. Así también los podemos dividir en aquellos que son modificables y los no modificables. Estos últimos van a incluir a lo que son los antecedentes familiares, así también la edad avanzada, y esto se relaciona con los cambios de hemodinamia renal dados por el envejecimiento, por lo que se ha observado que hay una pérdida de 1 mililitro por minuto por año de lo que es la filtración glomerular a partir de los 40 años. Así también el sexo masculino, epidemiológicamente hablando, representa un factor de riesgo porque se ha observado que hasta el 60% de los pacientes en tratamiento renal sustitutivo pues son los que representan los hombres. Así también la raza afroamericana, pues ellos tienen una mayor incidencia en diálisis, esto relacionado también con su mayor prevalencia en hipertensión y también peores circunstancias socioculturales. En cuanto al nacimiento con bajo peso, esto se relaciona con un menor número de nefronas que posteriormente favorece el desarrollo de la enfermedad. Dentro de los factores modificables vamos a tener el tabaquismo, que es un factor independiente de riesgo renal, también la hipertensión, que es causa y consecuencia y la llegan a padecer hasta el 75% de estos pacientes. La obesidad también se va a asociar a hiperfiltración glomerular y va a ser de las principales causas de daño renal, así como la dislipidemia. También la hiperuricemia puede ocasionar enfermedades como nefrolitiasis úrica, nefropatía por ácido úrico o hiperuricemia sintomática.
En cuanto a la diabetes, esta es considerada la causa más frecuente de la enfermedad renal crónica terminal y esto va a estar relacionado con que la progresión de la enfermedad va a depender de la magnitud de la proteinuria, que va a estar igualmente condicionada por la nefropatía diabética, y asimismo los niveles elevados de la hemoglobina glicosilada van a estar asociados pues a un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Hablando de la etiología, vamos a ver que las causas más comunes del daño renal van a ser la nefropatía diabética, la hipertensión arterial y la glomerulonefritis. Y estas van a ser van a causar hasta el 75% de los casos en los adultos. Sin embargo, pues también hay que considerar otras enfermedades que no son tan comunes, pero sí pueden generar este daño renal. Entonces, vemos que esta clasificación, dependiendo de la parte anatómica renal implicada, en el área vascular vamos a encontrar enfermedades de grandes vasos, como es la estenosis de la arteria renal bilateral, y los de los vasos pequeños, como la nefropatía isquémica. También el área glomerular, esta es dividida en primaria, va a incluir glomeruloesclerosis focal y segmentaria, nefropatía membranosa y glomerulonefritis membranoproliferativa. Y en la secundaria vamos a encontrar la nefropatía diabética, la nefritis lúpica y también glomerulonefritis por infecciones, entre otras. En lo que es el área tubulointersticial, aquí se van a incluir los daños que van a ser inducidos por medicamentos o toxinas, estos pues secundarios a infecciones, además de enfermedades poliquísticas del riñón, también mieloma múltiple, la exposición a metales pesados o a radiación, etcétera. Y pues también vamos a tener causas obstructivas que van a incluir la litiasis renal bilateral, fibrosis retroperitoneal, entre otras. Y bueno, ahora vamos a pasar a la fisiopatología. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? Ok, bueno, vamos a partir de que una persona sana, que no tiene ningún problema renal ni nada de eso, va a tener 1 millón de nefronas, que es la célula funcional del riñón, y que va a tener una tasa de filtración glomerular normal, es decir, por encima de 90. Entonces, eh, acabamos de ver la etiología que puede tener esta enfermedad renal crónica. Tenemos esta parte de daño renal de cualquier etiología, independientemente de cuál sea. El riñón tiene una habilidad innata para mantener una tasa de filtración glomerular normal cuando se enfrenta a este tipo de daños, vaya, en el inicio. Posterior a que tiene esta tasa de filtración glomerular conservada, va a pasar el tiempo, la etiología va a aumentar el daño y entonces va a existir una destrucción masiva de nefronas. Esto va a condicionar una hipertrofia compensadora e hiperfiltración. Lo que pasa en este punto es que las nefronas que quedan tratan de preservar el aclaramiento de los solutos plasmáticos que nos van a importar más, como lo son urea y creatinina. Después de que pasa esto, las nefronas pues ya son muy poquitas y no pueden con tanto trabajo. Entonces lo que va a suceder después es que va a aumentar la urea y la creatinina, hasta que entonces también nuestra tasa de filtración glomerular ya no se mantiene, aunque haya habilidad innata, ya no es posible tener una buena tasa de filtración, entonces disminuye por debajo del 50%. Pasamos a la parte donde hay una reserva, perdón, renal agotada. Ya no hay nada que nos pueda ayudar a compensar, a preservar lo de los solutos, nada. Entonces empieza a dar una vasodilatación a nivel glomerular. También aumenta la presión intraglomerular y esto condiciona algunas de las manifestaciones clínicas que tenemos, como la proteinuria, la hipertensión, y también condiciona un mayor progreso del daño renal. Y entonces llegamos a la fase como más avanzada de esta fisiopatología, donde los glomérulos van a estar esclerosados y también existe una fibrosis tubulointersticial. Como lo vemos en la imagen de abajo, el riñoncito de la izquierda tiene todo, pues en teoría bien, y en el de la derecha ya hay esclerosis, está la fibrosis, las nefronas ya se fueron todas o la mayoría
terminó su vida funcional y la tasa de filtración glomerular igual ya disminuyó muchísimo. Entonces es por eso importante ir detectando a tiempo cada una de estas etapas para darle un tratamiento adecuado a nuestro paciente. Siguiente, por favor. Como lo comentó mi compañera Aiden en la fisiopatología, va a estar muy relacionada con lo que son las manifestaciones clínicas, las cuales van a aparecer de forma progresiva y manteniendo una gran variabilidad en cada paciente. Obviamente, pues esto lo podemos ver a través de 3 fases. Vamos a tener una fase compensada, que va a ser, digamos, como los primeros días que empieza esta lesión renal. Aquí vamos a tener la pérdida siliente de la filtración glomerular, de estos 50%, y gracias a la hiperfiltración adaptativa es que el paciente va a ser asintomático. Pero posteriormente va a haber una fase llamada fase descompensada inicial, que se va a caracterizar por una pérdida de entre el 20 y 50% de este filtrado glomerular, y entonces va a disminuir la capacidad de concentración del riñón y va a aumentar la diuresis. Con esto, pues van a aparecer los primeros síntomas, que son la poliuria y la nicturia. También en esta fase se van a comenzar a observar otros signos y síntomas, como es la anemia normocítica normocrómica y también hipertensión arterial, que puede ir de ligera a moderada. Y así también puede aparecer o puede el paciente iniciar con pérdida de peso inexplicable y anorexia. Finalmente, la fase descompensada tardía es cuando se va a encontrar una función renal menor al 20%, y aquí ya estaremos hablando de una enfermedad renal crónica terminal en la que se va a presentar manifestaciones clínicas de uremia. El síndrome urémico va a ser el conjunto de síntomas y signos que van a ocurrir, como dije, en etapas avanzadas de esta enfermedad, y va a ser de instalación lenta. Por lo tanto, va a reflejar una disfunción generalizada, pues, de todos los órganos y sistemas secundario a la uremia, y se deben buscar factores desencadenantes en caso de que aparezca bruscamente. Estos pueden ir desde infecciones, uropatías obstructivas, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial acelerada. Y bueno, en este pequeño diagrama que les hice, vemos el cuadro clínico completo, la cual se van a observar manifestaciones cutáneas que van a incluir palidez, esto resultante de una anemia severa, y también un aspecto terroso con tendencia a la hiperpigmentación, dado los niveles altos de la hormona estimulante de melanocitos y la retención de carótenos y urócromos. También puede haber prurito generalizado. Esto se va a dar por los depósitos de sales de calcio en la piel, y algo muy importante es la escarcha urémica. Esta va a estar dada por la cristalización de la uremia contenida en lo que es el sudor, y le va a dar este aspecto blanquecino al paciente. También puede haber equimosis y hematomas que van a ser dados por trastornos en la hemostasia, y también vamos a tener manifestaciones hematoinmunológicas que van a incluir pues la aparición de anemia por la producción deficiente de eritropoyetina y una disminución de la ingesta de hierro por parte del paciente. También vemos que respecto a la serie blanca va a haber una disminución de la capacidad fagocítica de los leucocitos, y esto va a aumentar la tendencia a desarrollar infecciones en el paciente. Otro aspecto es el tiempo de sangría, que va a estar alargado, esto dado por la disfunción plaquetaria y también un aumento de la fragilidad capilar, que se va a manifestar con hemorragias cutáneas. También vamos a tener alteraciones a nivel digestivo, en las que se va a incluir anorexia, náuseas y vómitos, que pueden conducir a malnutrición proteico-calórica. Eh, otro, Otra manifestación muy común en estos pacientes es el fetor urémico, que es un olor amoníacal del aliento que se va a acompañar de un sabor metálico y va a estar relacionado con la transformación de la urea en amonio en lo que es la saliva. También pueden aparecer lesiones inflamatorias ulcerativas del tracto digestivo que van a aumentar la tendencia a hemorragias digestivas. Vamos a tener también alteraciones neurológicas. Aquí vamos a incluir los accidentes cerebrovasculares por arteriosclerosis acelerada y neuropatía periférica manifestada como una polineuropatía simétrica de tipo mixto. Em, se dice que va a iniciar en las extremidades inferiores, y las alteraciones sensitivas suelen manifestarse por parestesias como el síndrome de piernas inquietas y también un dolor tipo quemante. En cuanto a las manifestaciones motoras, estas van a incluir la debilidad de extremidades,
marcha inestable y la disminución de reflejos osteotendinosos. También vamos a tener manifestaciones cardiovasculares en las cuales se va a incluir la hipertensión arterial secundaria a una sobrecarga del volumen por retención de sodio y agua, también hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca congestiva, también una mayor frecuencia a cardiopatía isquémica, pericarditis urémica, que esta última se va a correlacionar con valores altos de nitrógeno urémico. Y en cuanto a las manifestaciones pulmonares, va a incluir el desarrollo de pulmón urémico, caracterizado por infiltrados de tipo alveolar en las regiones periliares, que bueno, en la radiografía se dice que parecen alas de mariposa. Y pues también vamos a encontrar fibrosis y calcificaciones parenquimatosas, entre, bueno, otras manifestaciones. Algo que recalcar importante es el área en, bueno, las alteraciones endocrinas y metabólicas, que van a incluir disfunción sexual, esto secundario, entre varias cosas, a lo que es la disminución de los niveles de testosterona y progesterona, que bueno, se van a manifestar de diferente forma en hombres y mujeres, ahí se los coloqué. También en las fases iniciales de la enfermedad puede haber intolerancia a la glucosa, esto por resistencia a la insulina, y en las fases más avanzadas hipoglucemia. También puede haber hiperlipemia, como con elevación de lo que son los triglicéridos y la VLDL y disminución de la HDL, por lo que estos pacientes pueden desarrollar complicaciones ateroscleróticas. También una de las complicaciones más comunes es la acidosis metabólica. Esta va a ser, bueno, se va a dar por la disminución de la capacidad del riñón para sintetizar amoníaco y excretar iones de hidrógeno. Se va a manifestar comúnmente cuando la filtración glomerular es inferior a 20 y a menudo va a ser de tipo mixto. Tiene ciertas consecuencias como en el metabolismo de las proteínas y también de los músculos, en el recambio óseo y pues también en el desarrollo de la osteodistrofia renal. Se puede manifestar como con respiración de Kussmaul, arritmias ventriculares, hipotensión arterial, cefalea, etcétera. Bueno, otra complicación es la encefalopatía urémica y bueno, esta se va a caracterizar por insomnio, alteraciones del patrón habitual del sueño y pues básicamente todas estas listas de manifestaciones que les coloqué a la izquierda. Pero lo importante de esta es que si no se trata a tiempo puede llegar a generar convulsiones generalizadas en el paciente, también coma y incluso la muerte. Y bueno, también puede manifestarse con ciertas manifestaciones neurológicas como disarte, temblor, y mioclonías. Y en fases más avanzadas, hiperreflexia, clonus patelar y signo de Babinski positivo. Para el diagnóstico, como de costumbre, nos vamos a enfocar en hacer también una buena historia clínica, en ver las manifestaciones clínicas que tenga nuestro paciente y apoyarnos con auxiliares de diagnóstico como laboratorio y gabinete. Siguiente, por favor. En cuanto al laboratorio, vamos a hacer análisis de sangre y orina, donde nos vamos a enfocar en los valores de urea, donde los valores normales tienen que ser menor a 40 miligramos por mililitro. Creatinina, que los valores normales para hombres son de 0.7 a 1.3 y en mujeres de 0.6 a 1.1. Que la tasa de filtración glomerular sea normal, es decir, mayor a 90 mililitros por minuto. Y también es importante ver que valores menores a 60 mililitros por minuto puede ser subjetivo de daño renal. También hay que tener en cuenta los valores de albuminuria, que esto nos va a ayudar también para la clasificación. Y podemos encontrar también hipocalcemia e hiperfosfatemia. Tenemos una fórmula que es para calcular la tasa de filtración glomerular, que es la fórmula de Cockcroft-Gault, en la cual vamos a sustituir lo que tenemos de datos del paciente en esta misma fórmula. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, Michelle, por favor? Si nosotros lo queremos hacer manual, entonces vamos a sustituir todos los datos que tiene la fórmula de la diapositiva anterior, pero si nos encontramos en una situación de tengo que sacarlo ya, ya, ya y no me acuerdo de cómo hacer la conversión, existen calculadoras automáticas, páginas en las cuales podemos traspolar los datos y
sacar el resultado. Entonces, pues bueno, vamos a hacer un ejemplo para que todos podamos poner atención y saber cómo hacerlo de manera manual. Recordemos que la fórmula nos dice que es 140 menos la edad en años por peso entre creatinina sérica por 72. Entonces tenemos el ejemplo de un paciente masculino de 61 años que pesa 61 kilos, mide 1,60 y tiene una creatinina sérica de 2,97. Entonces, eh, vamos a convertirlo con la fórmula que teníamos. Después de hacer todas las operaciones, nos sale 24,01, que eso es nuestra tasa de filtración glomerular. Entonces, este paciente podemos decir que se encuentra en un estadio o grado 4, porque su tasa de filtración glomerular ya está gravemente disminuida. Entonces, es importante tener siempre en cuenta esta fórmula para saber cómo clasificar al paciente. Siguiente, por favor. En cuanto a los auxiliares de diagnóstico de gabinete, podemos tener la ecografía, radiografía y tomografía computarizada, de los cuales el más sensible podría ser la ecografía, donde podemos tener distintos patrones ecográficos dependiendo del estadio de deterioro en el que se encuentre nuestro paciente. Entonces, por ejemplo, en la figura superior, en la figura 2, en el inciso A tenemos un riñón normal. El tamaño está normal y la ecogenicidad también. En el inciso B es un riñón hiperecogénico, que esta es una característica propia de la insuficiencia renal crónica. En el inciso C tenemos una hidronefrosis con una dilatación pielocalicial. En el inciso D, un riñón poliquístico. Estos quistes van a desestructurar el riñón. Entonces, en la tabla que tenemos del lado izquierdo, la tabla 1, como les mencionaba, tenemos distintos patrones ecográficos de los riñones ante el deterioro de función renal. Podemos tener en la ecografía un riñón normal con la ecogenicidad conservada. Podemos tenerlo de tamaño normal, pero con las papilas hipoecogénicas. Pueden estar reducidos de tamaño, hiperecogénicos y con una mala diferenciación corticomedular o con la cortical muy reducida, que esto, pues bueno, ya lo habíamos visto también en la fisiopato. Y también podemos encontrar los riñones aumentados de tamaño, pero que es por la presencia de quistes igual, de un tamaño grande, y que el parénquima renal también está generalmente reducido. Siguiente, por favor. Otro de los estudios que nos va a ayudar es el renograma, en el cual le vamos a administrar un medio de contraste a nuestro paciente y va a evaluar la concentración y eliminación de esta sustancia suministrada en los riñones para poder realizar el cálculo de filtración glomerular. Entonces, por ejemplo, en el estudio, aquí vemos que a los 2 segundos apenas se va viendo un poquito cómo llega esta sustancia a los riñones, mientras que a los 15,8 minutos, que es el último cuadrito, pues ya están los riñones totalmente ocupados. Entonces se van haciendo gráficas de acuerdo a la concentración que se encuentra dentro de los riñones y cómo es que se va excretando. Siguiente, por favor. Ok, entonces ahora vamos a pasar a la clasificación, en lo cual nos va a ayudar la fórmula que ya habíamos visto para calcular la tasa de filtración glomerular y lo que les había comentado respecto a la albuminuria, ya que estos dos valores nos van a ayudar a estadificar de la manera más adecuada el grado de enfermedad renal crónica en el que se encuentra nuestro paciente. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? En realidad las dos tablas son iguales, solamente que esta es como la actual, la del 2012, la que está como de colores, más bonito para que nosotros podamos identificar de manera más fácil. Entonces, por ejemplo, si nuestro paciente tiene una tasa de filtración glomerular por encima de 90 mililitros por minuto y la albuminuria está inferior a 30 miligramos, entonces nuestro paciente está bien, no tiene ningún tipo de daño renal, no hay ninguna alteración ni nada. En el grado 2, por ejemplo, la tasa de filtración glomerular
va a estar ligeramente disminuido de 60 a 89 mililitros por minuto. En el grado 3A está de 45 a 59, en el 3B de 30 a 44, en el grado 4 de 15 a 29 y en el grado 5 está por debajo de 15 mililitros por minuto, lo cual nos va a indicar un fallo renal total. Entonces, igual ayudándonos de albuminuria, suponiendo que tenemos un paciente que tiene una tasa de filtración glomerular excelente, superior a 90 mililitros por minuto, pero tiene la albuminuria gravemente elevada, superior a 300 miligramos, entonces tenemos que tener a ese paciente en revisión, tomándole laboratorios frecuentemente, haciendo ultrasonidos para ver cuál es la causa de ese aumento en la albúmina. Y por ejemplo, en el grado 4 y en el grado 5, en realidad ya no importa mucho que consideremos la albuminuria, porque de todos modos la tasa de filtración glomerular está gravemente disminuida o el fallo renal ya es total. Entonces, pues hay que tomar en consideración y hacer un poco de conciencia respecto a los valores que vamos a tomar. Y bueno, insisto en hacer un buen cálculo de la tasa de filtración glomerular, no nos equivoquemos en algún dato y pensemos que el paciente está bien y realmente ya tiene un fallo renal importante. Siguiente, por favor. Bueno, antes de pasar a hablar de tratamiento, ¿alguien tiene alguna duda o quiere agregar algo? No, todo bien. ¿Todo Muchas bien? gracias. Bueno, ¿Seguros? ¿No preguntas, no dudas? Ok, adelante. ok. Entonces vamos con esta parte de tratamiento, es un poco larga. Para empezar, vamos a ver que su objetivo principal va a ser minimizar la velocidad de progresión, esto por medio de pues sí, la correlación de los factores de riesgo y el control de las enfermedades progresivas para la enfermedad, principalmente diabetes e hipertensión, por lo que el tratamiento inicial va a ser conservador, esto con dieta y fármacos, y ya en las fases más avanzadas va a ser el tratamiento sustitutivo que puede integrar la diálisis o el trasplante renal. Entonces, en este cuadro vamos a poder observarlo de una manera muy específica, lo que son los múltiples tratamientos en esta patología y también pues sus respectivos objetivos, ¿no? Entonces vamos a irlo sabiendo un poco a poco. Algo también importante que destacar es que la clasificación que nos presentaba pues mi compañera Aiden también va a ser bastante útil para determinar el plan de manejo que se va a escoger, obviamente dependiendo del caso de cada paciente. Entonces, vamos a ver que en los primeros estadios se va a escoger el tratamiento conservador, siendo solamente los últimos estadios los únicos donde ya se va a comenzar a pensar en la preparación y posterior inicio del tratamiento de sustitución. Entonces, las estrategias que van a estar destinadas a reducir lo que es el riesgo cardiovascular y la progresión de la enfermedad van a incluir el abandono del tabaco, así como el control de peso corporal y el aumento de la actividad física, pues estos factores pueden evitar, bueno, van a evitar la disminución del filtrado glomerular y también el desarrollo de albuminuria, así como van a mejorar el control de la presión arterial, la función del riñón y también pues va mejorar la capacidad física del paciente. Obviamente también se deben evitar el uso de todos los nefrotóxicos como los aminoglicósidos, las penicilinas y cefosforinas. En cuanto a otro componente también bastante indispensable, esta es la dieta. Entre las recomendaciones está la restricción de proteínas, esto por debajo de 0,8 gramos por kilo de peso corporal al día, cuando el paciente se encuentra en estadios 4 y 5, y por debajo de 1,3 gramos en aquellos con riesgo de progresión. También se menciona que una ingesta energética en torno a los 25-35 kilogramos por kilo de peso corporal al día, esto pues en función a la edad, el sexo, también el nivel de activación física del paciente y el estadio de la enfermedad, así como de sus comorbilidades, va a ayudar pues sí, a disminuir la progresión del daño. Así también se debe controlar la ingesta de sodio, que debe ser inferior a 2 gramos al día o 5 gramos al día de sal común.
Respecto al control de las comorbilidades, vamos a ver que en el área, bueno, en el control glucémico, aquí se va a recomendar el uso de metformina en conjunto con los inhibidores del contrasportador de sodio glucosa 2 en pacientes diabéticos y que estén en los estadios 1 a 3, estos que tengan función renal estable durante al menos 3 meses antes de iniciar el tratamiento y debe de evitarse en aquellos estadios, bueno, estadios 4 y 5 y estadio 3 si no hay evidencia de esta estabilidad. Dentro del grupo de los inhibidores se va a preferir los fármacos que tengan efectos protectores, obviamente a nivel renal y cardiovascular, como la dapagliflozina. También en caso de que no se logren los objetivos glucémicos o de no ser posible este tratamiento, se va a recomendar como terapia adicional los agonistas del receptor de péptido 1 similar al glucagón. Y también se menciona que respecto al uso de insulina, puede ser humana o análoga. Esto, en caso de requerirse, se va a recomendar en sujetos diabéticos en estadios de 3 a 5. Y pues también otro factor importante para para el control glucémico va a ser el monitoreo de la hemoglobina glicosilada, que debe realizarse 2 veces al año en aquellos pacientes que están estables y que hayan alcanzado sus metas de tratamiento, y cada 3 meses en aquellos cuya terapia haya cambiado o que no alcancen estas metas. En cuanto al control del perfil lipídico, aquí se va a recomendar, además de los hábitos positivos, el tratamiento de prevención primaria con una estatina en aquellos pacientes mayores de 50 años y en cualquier estadio. Y bueno, hay que tomar en cuenta que la dosis exacta, excepto en atorvastatina y pravastatina, se debe reducir al 50% en los estadios 4 o 5. En cuanto al uso de fibratos, va a ser, bueno, debe individualizarse y se van a usar en casos de que hay un elevado riesgo de pancreatitis y un bajo riesgo de toxicidad farmacológica. En esta parte de aquí les puse un cuadrito que nos pone las dosificaciones de las estatinas acorde pues al filtrado glomerular del paciente. Bueno, algo que también se recomienda es la antiagregación con ácido acetil salicílico, en dosis bajas para prevenir la prevención secundaria en caso de riesgo cardiovascular. Se considera que los pacientes que presentan una tasa de filtración glomerular inferior a 30 deben ser considerados de muy alto riesgo y entre 30 a 59 de alto riesgo. Para el control de lo que es la terapia antihipertensiva, se van a dar inhibidores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona en pacientes con hipertensión, enfermedad renal crónica y albuminuria moderada o severamente aumentada, es decir, que tengan estadios 1 a 3 con o sin diabetes. Los YECAS van a ser, digamos, los de primera línea. Estos van a disminuir la hipertensión capilar glomerular por medio de la reducción de la presión arterial sistémica y la vasodilatación de la arteriola eferente. Van a mejorar, por lo tanto, la permeabilidad de la membrana glomerular y van a disminuir la producción de citocinas fibrinogénicas. En cuanto a los ARAs, estos tienen menos efectos secundarios que los YECAS, como la tos y la hiperpotasemia, pero sí se menciona que tienen un coste más elevado. Sin embargo, pues también se recomienda su uso. Así también se menciona que la dieta baja en sodio va a potenciar sus efectos. En cuanto a la dosificación, se menciona que se debe administrar la más alta que se tolere dentro, obviamente, de los límites aprobados para cada fármaco, y se debe realizar controles de creatinina y potasio séricos entre las 2 a 4 semanas posteriores al inicio del tratamiento o cuando se reajuste la dosis. Y se debe de interrumpir si esta aumenta a más del 30%. También los diuréticos tiazídicos, estos pueden usarse en pacientes en estadios 1 a 3 y los de ACE en los pacientes en estadios 4 a 5. Estos van a ser efectivos para reducir lo que es el volumen extracelular, la tensión arterial y reducir el riesgo de EBC. También potencian los efectos de los YECAS y los ARAS. Y bueno, en la guía de práctica clínica se menciona que se puede usar los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridina cuando no puedan usarse los YECAS o ARAS, o también en combinación con estos cuando no se obtengan resultados satisfactorios en la proteinuria y la hipertensión. En cuanto al tratamiento de complicaciones como la acidosis metabólica, se va a recomendar el uso de bicarbonato de sodio cuando la cifra de bicarbonato sérico sea menor de 22 o a 28, bueno, sí, de 22 miliosmoles por litro,
Y pues el objetivo del tratamiento va a ser mantener la concentración sérica del bicarbonato pues dentro del rango normal. También se recomienda ciertas modificaciones en la dieta para, como el aumento de consumo de frutas y verduras, que van a ayudar a incrementar la concentración sérica de bicarbonato. En cuanto al enfoque del tratamiento de la anemia, que está asociada a esta enfermedad, se va a basar en tres opciones. La primera va a ser en base a suplementos de hierro y bueno, se va a suplementar de manera individual en función de las comorbilidades y la gravedad del cuadro del paciente. Y bueno, su objetivo siempre va a ser aumentar la hemoglobina entre 10 a 11.5 gramos sobre decilitro y evitar los valores que vayan más allá de 13. La segunda opción es el uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis, que van a estar indicados cuando la hemoglobina sea inferior a 10 gramos sobre decilitro y los parámetros ferrocino- perdón, ferrocinéticos sean normales. En cuanto a la transfusión sanguínea, esta solamente se va a realizar cuando la sintomatología no sea corregida con las otras dos alternativas o cuando se requiera su corrección rápida. Y bueno, en cuanto a la encefalopatía urémica, aquí se indica que ya se debe iniciar el tratamiento con diálisis, ya que va a ser, digamos, la única forma de mejorar y estabilizar al paciente por medio de un tratamiento sustitutivo. Y en cuanto al momento en que debamos de referir al nefrólogo, se debe dar en los siguientes casos, que es la tasa de filtración glomerular menor a 30 o con coeficiente albúmina creatinina mayor a 300 miligramos por gramo. Va a incluir las técnicas de diálisis y el trasplante renal. Para iniciar este tipo de tratamiento se deben cumplir con criterios como la presencia de síntomas o signos que sean atribuibles a la insuficiencia renal, incluidos serositis, anomalías ácido-base, electrolíticas o prurito, así como la incapacidad para el control del volumen o la tensión arterial, cuando se observa un deterioro progresivo del estado nutricional del paciente o en caso de deterioro cognitivo, que bueno, estas alteraciones se van a dar frecuentemente cuando tengamos una tasa de filtrado de entre 5 a 10. O en caso de situaciones de urgencia, que son la encefalopatía, la pericarditis o la pleuritis por uremia grave. Entonces, en cuanto a la diálisis peritoneal, esta va a ser definida como un tratamiento que se va a basar en la eliminación del exceso de toxinas y de agua del cuerpo en lo que pues, se filtra la sangre a través del peritoneo. Los principios físicos que están implicados va a ser la técnica de difusión y la ultrafiltración. Esta última es la que va a permitir la eliminación del exceso de líquido mediante el gradiente osmótico y va a estar generado por la solución de diálisis hipertónica. Y como vemos, existen dos modalidades. Tenemos la primera, que es la diálisis peritoneal continua ambulatoria, que es una técnica manual donde se utiliza una solución dializante que se infunde en la cavidad peritoneal y transcurridas unas 6 a 8 horas se va a drenar ya impregnada pues de las toxinas urémicas. Y la segunda es la diálisis peritoneal automatizada, donde se va a utilizar una cicladora para la infusión dializante y el posterior drenaje. Y habitualmente pues esta se va a realizar durante la noche. Respecto a complicaciones relacionadas con estas técnicas, tenemos una mayor incidencia de peritonitis, de diverticulitis, la aparición de hernias, de fugas de líquido dialítico y lumbalgias que van a estar dadas por la postura artificial. En cuanto a la hemodiálisis, esta es definida como un tratamiento depurativo que se va a realizar a través de un acceso vascular con dirección hacia un circuito extracorpóreo y membrana artificial donde se va a producir la diálisis con regreso de la sangre una vez que sea depurada. Y pues, como dije, esto a través de un acceso a lo que es el organismo. Tenemos igualmente los dos tipos, una ambulatoria que se hace en el hospital por personal especializado y habitualmente se hace 3 veces a la semana en un cierto horario fijo. Y bueno, también existe la posibilidad de hacer una hemodiálisis domiciliaria cuando el paciente pues cuenta con el apoyo. Bueno, aquí les puse una tablita que resume sus indicaciones, así como sus contraindicaciones, y en la parte de abajo les puse las complicaciones más comunes relacionadas a estos procesos. Tenemos la hipotensión, los calambres, cefaleas, síndromes de desequilibrio de diálisis,
así como reacciones de hipersensibilidad, arritmias cardíacas e infecciones, y pues también la formación de trombosis de acceso vascular. Igualmente en esta tablita se hace un resumen de las ventajas y desventajas de cada uno de estos, pues sí, tratamientos. Se los dejo para que lo lean con más calma más adelante. Y finalmente el trasplante renal. Este va a ser el tratamiento de elección cuando en la enfermedad renal terminal. Y bueno, va a ayudar a mejorar la calidad de vida y va a reducir el riesgo de mortalidad. Se va a recomendar su derivación temprana en aquellos pacientes que estén en los estadios 4 a 5 y bueno, y que se espera que alcancen pues ya la etapa terminal, ¿no? Deben ser informados, educados y se debe hacer la derivación, bueno, sí, debe realizarse al menos 6 a 12 meses antes de iniciar para que puedan ser evaluados de forma integral. Igualmente va a estar contraindicada en aquellos casos de infecciones o malignidad activa, cuando haya abuso de este activo de sustancias, de insuficiencia renal reversible, cuando haya una enfermedad psiquiátrica incontrolada, cuando incumplen con el tratamiento activo en curso y en caso de que la esperanza de vida sea significativamente reducida. Ok, entonces ya para pasar a la parte final de esta presentación, vamos con el pronóstico, donde pues bueno, ya vimos cómo se comporta esta patología, lo rápido que puede avanzar si no se le da un tratamiento adecuado a nuestro paciente, si no se detecta a tiempo. Entonces, tenemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, los pacientes que ya tienen un estadio avanzado de enfermedad renal crónica y que se encuentran en tratamiento con diálisis, y que tienen entre 80 y 84 años de edad, su sobrevida media es de 16 meses, mientras que en aquellos con la misma situación, pero en 85 a 89 años, tienen una sobrevida de solamente 12 meses. Y en México, la sobrevida promedio, independientemente de la edad, es de 32 meses. Entonces, es una enfermedad que acaba rápido con los pacientes. Entonces, por eso es importante atenderlos bien, con calidad y siempre procurando pues, la menor molestia posible. Siguiente, por favor. Antes de pasar al caso clínico, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No, jóvenes? No, doctora. No, doctora, todo bien. Ok, adelante. Súper. Entonces, les voy a leer el caso clínico. Tenemos a un paciente de 64 años de edad, de sexo masculino, que acude al servicio de medicina familiar como cada mes por control de diabetes mellitus tipo 2 más hipertensión arterial sistémica. En esta consulta refiere presentar entumecimiento de manos constante que se incrementa por las mañanas. Refiere también espasmos musculares en miembros inferiores que se aumentan después de estar sentado mucho tiempo, astenia, pérdida de peso, oliguria de inicio brusco y curso progresivo. Aunque acude a revisión médica continua, este paciente no tiene apego al tratamiento, no toma sus medicamentos para la diabetes ni para la hipertensión. Siguiente, por favor. Ok, entonces a la exploración física ustedes se encuentran en este paciente palidez de tegumentos, datos de escarcha urémica, debilidad de las extremidades y disminución de los reflejos osteotendinosos. Sus signos vitales son pulso de 68, frecuencia respiratoria de 17, cardíaca de 67, tensión arterial de 140/95, peso de 63, talla de 1,63 y un IMC de 24. El paciente les trae unos laboratorios que se había tomado de rutina y tiene una glucosa de 119, un BUN de 149, creatinina de 2,9, albúmina de 350, hemoglobina de 7 y hematocrito del 21%. Entonces, ahora vamos a las preguntas y van a usar prácticamente todo lo que les acabamos de dar en la presentación, fórmulas y demás. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es la tasa de filtración glomerular del paciente? De acuerdo con la fórmula que les presenté, que teníamos que sustituir por los datos
de edad, peso, la creatinina y demás. 23.8. Muy bien, perfecto. Sí, justamente tiene esa tasa de filtración glomerular. Entonces, pues ya está muy bajita, ¿no? Entonces, ahora que sabemos cuál es su tasa de filtración glomerular y los valores de albúmina que nos referían sus laboratorios, ¿en qué estadio de CADIGO se encuentra este paciente? Pues estaría en un estadio 4, porque ya que menor a 15, pues ya es un estadio 5. Y en el caso de la albúmina, pues sería un A3, porque Ujú. es mayor a 300. Exacto. Recordemos que la última escala que les presenté, que era la del 2012, nos menciona respecto a la tasa de filtración glomerular y a los valores de albúmina. Entonces, este paciente justamente tiene una tasa de filtración gravemente disminuido y la albúmina igual gravemente elevada, está en 350, entonces precisamente por eso está en un grado 4 con un A3 en albúmina. Y muy bien, de acuerdo al estadio en el que se encuentra nuestro paciente, ¿qué tratamiento seguirían ustedes? ¿Con qué terapia lo, lo tratarían? Bueno, sería derivar a nefrología para un trasplante renal. También mejorar sus hábitos alimenticios y el apego a su tratamiento podría ser todavía. Exacto, o sea, como que todo es en conjunto. Referirlo con el nefrólogo, ver que pueda tener una terapia de reemplazo renal, mejorar su apego al tratamiento con las patologías preexistentes para evitar que se siga complicando todavía más. ¿Le puedes dar un clic, Michelle? Gracias. Ok, y bueno, la última pregunta. ¿Qué estudios solicitarían con regularidad? Ya sabemos cómo está nuestro paciente, todavía no llega a un grado 5, entonces, ¿qué le podríamos seguir pidiendo para ver cómo va avanzando? La tasa de filtrado Exacto, ¿qué más le podrían pedir? ¿Qué Sus pueden niveles ver? de glucosa. Ajá. Y Creatinina y albúmina. creatinina. No. exacto, esos son como que también de los más importantes, ¿no? Porque justamente eso nos orienta también a la tasa de filtración glomerular, cómo es que va avanzando la enfermedad en este paciente y demás. ¿Le puedes dar un clic, por fin? Ya nada más para que aparezca la última. Ok. Bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? No, doctora. Ok, la insuficiencia renal crónica es una patología muy, muy grave. Digo, evidentemente, sus compañeras la hicieron resumidas para didáctica de la clase, pero lamentablemente cada vez se está haciendo más y no va a haber un sistema de salud que aguante el tratamiento para los pacientes con insuficiencia renal crónica. Ojalá todos los pacientes pudieran tener diálisis peritoneal ambulatoria, pudieran tener diálisis peritoneal con máquinas cicladoras o hemodiálisis, pero no es así. El sistema de salud, no todos tienen sistema, la Secretaría de Salud, no todos los hospitales lo tienen, por lo tanto se hacen variaciones de la diálisis peritoneal, como es la diálisis peritoneal intermitente, que en los libros y en los artículos aparece solamente como tratamiento agudo. Pero lamentablemente, pues las condiciones económicas y de nuestro sistema de salud no solo es así. La anemia no es por falta de hierro. Por lo tanto, no todos los pacientes requieren tratamiento con hierro. Se tiene que hacer la cinética de hierro para ver si lo requieren o no. Y la mayoría de las veces es, además de la alteración de la eritropoyetina, es la destrucción rápida de los hematíes. Su vida media del hematí es mucho menor, no es 120 días, sino menor que esto, y además de sangrados, y los pacientes por eso tienen anemia. La escarcha urémica. Si bien es cierto que se cristaliza la urea, no solo es por eso, sino por las alteraciones que hay a nivel del estrato córneo de las capas de la piel, que van a dar cambios y que van a condicionar en el paciente este depósito de urea y esta escarcha urémica. Entonces, son muchas las condiciones en el paciente, hay trastornos en la densidad ósea, hay trastornos
psicológicos también con los pacientes. Entonces, de verdad, lo mejor que podemos hacer es controlar las patologías más frecuentes que nos llevan a esto, como es la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Algo muy importante también son las infecciones de vías urinarias repetitivas. Pueden llevar a los pacientes a pielonefritis crónica y por lo tanto a insuficiencia renal crónica en forma posterior. ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, Ok. No, doctora, gracias. Bueno, entonces muchas gracias por la clase. Tengan linda noche. Bye. Muchas gracias, doctora. Bye. Muchas gracias, doctora. Bye.